En este vídeo os traigo un tutorial de cómo utilizar un bot para la red de Base. En este caso va a ser el bot de Brett o el Brett Bot, como estáis viendo ahora por pantalla. Y es que ha sido parte de la comunidad de Brett quien ha hecho este bot. De hecho, como podemos ver aquí en varios de sus seguidores, pues le sigue Crash, le sigue Kyle y algunos otros influencers conocidos. Y además es el propio perfil de Brett en X o en Twitter el que va reposteando algunas de las publicaciones que ha hecho Brett Bot, con lo que sí que podemos ver que evidentemente hay una conexión aquí. Y como os decía, lo que han querido hacer con Brett Bot es intentar crear el bot más rápido de Base. Es un bot que solo nos va a servir para comprar y vender tokens RC20, como veis por aquí en pantalla, y únicamente para la red de Base, con lo que hemos de tener en cuenta que la Ethereum Mainnet en este caso no nos serviría para utilizarla con este bot, sino que será estrictamente la red de Base, es decir, esa capa 2 o layer 2 de Ethereum. Y dicho esto, voy a actualizar rápidamente el token de Brett, más que nada a nivel de últimas noticias y de lo que es, por si alguno no lo conocéis. Brett es a día de hoy el meme más grande de la red de Base, y como podemos ver, ¿no?, un poco por aquí, desde el perfil de Crash, que es uno de los influencers que ha hablado más y ha hablado antes de Brett, pues tenemos, ¿no?, gente muy conocida como streamers, como Neon, que es este personaje de aquí. También tenemos eventos en los que Brett está de sponsor, como el E1, esta carrera de Mónaco, donde vemos a Steve Aoki, vemos a Rafa Nadal, vemos a Will Smith, vemos a bastante gente por aquí en este evento, que como veis está totalmente, además de otras marcas, ¿no?, pues patrocinado por Brett. E incluso si vamos a la propia página web de Brett, pues también podemos ver que no solo es el E1, ¿no?, esta carrera de lanchas eléctricas que se ha hecho, sino que además vemos que hay mucha gente hablando de Brett, y no solo eso, sino en muchas partes del mundo, como esta especie de anuncio que vemos aquí en este edificio en Corea. Y si vamos subiendo, vemos que aún hay más noticias y más cositas de todo esto que os estoy diciendo. Incluso este blog de Gilbert, este luchador tan conocido, en el que en YouTube pues vemos que, como se ve aquí en la imagen, está también patrocinando Brett lo que sería este vídeo. Y así veis que en general pues están, entre comillas, en todos lados. Y ya más a nivel de entender el proyecto, aunque la mayoría de este canal ya lo sabréis, Brett, este es uno de los 4 personajes principales del cómic que creó Matt Fury, y es uno de los memes, ¿no?, que en este ciclo, en este mercado que estamos viviendo de las criptomonedas, pues es uno de los que realmente ha crecido más, se ha hablado más y tiene más fama. Así que os dejo este pequeño resumen por aquí. No os voy a explicar las razones por las cuales hay mucha gente que cree que Brett va a subir tanto. Eso, si queréis, ya lo podemos dedicar para un vídeo aparte solamente de este token. Y hoy vamos a ver, como ya os decía al inicio del vídeo, un tutorial o un paso a paso de este bot, al menos de las funciones más importantes o aquellas que utilizo yo. Así que lo primero va a ser que pulséis en el link que os he dejado en la descripción o en el comentario fijado, o bien que vayáis a X, a Twitter, y pulséis desde aquí en Brett Bot, y desde aquí lo abráis en Telegram, ya que al final es un bot que vamos a utilizar en Telegram, y eso nos da, ¿no?, las ventajas de, aparte de la rapidez que tiene este bot y la comodidad a la hora de utilizarlo, pues que podamos utilizarlo, ¿no?, desde nuestro móvil, desde prácticamente cualquier lado en el que tengamos conexión, con lo que en este sentido es un aspecto positivo, obviamente, a tener en cuenta. Y una vez lo tengamos abierto, lo primero que vamos a ver, ¿vale?, al iniciar el bot, va a ser que nos va a generar directamente una cartera. Yo saldría algo como lo que estáis viendo aquí en pantalla. Esta de aquí sería la dirección de mi cartera. Y si veis que no sale, pues ir directamente a Wallets, pulsaríais aquí. Y desde aquí, ¿vale?, iríamos a Create Wallet, y desde ahí ya os debería dejar. Vamos a ir ahora hacia detrás. Solo recordaros que si queréis ir al menú principal, desde los 3 puntitos podéis ir y le daríais al Start. Os voy a enseñar rápidamente el apartado de Help, ya que creo que es bastante útil, porque nos da aquí un mini resumen de cómo funciona. Y además tenemos este apartado, que no sé si ahora lo veréis en pantalla aquí abajo del todo, que pone Brettbot Community. Os recomiendo entrar aquí si tenéis cualquier duda, ya que yo he preguntado, he estado hablando de hecho con uno de los desarrolladores de este bot y me ha ido ayudando en aquellas cosas que igual no me salían o tenía errores, así que la verdad es bastante positivo tener este apoyo de la comunidad desde aquí.
Y ahora vamos a ir ya a lo que sería el tutorial, este paso a paso que os estaba diciendo. Lo primero, como ya os decía, va a ser que tengamos aquí la dirección de nuestra cartera, que creemos esa wallet. Como veis, desde wallet se pueden crear varias, pero para este tutorial crearemos solo una, ¿vale? Que en principio ya se nos debería crear sola. Y ahora lo que vamos a hacer es pulsar aquí, porque lo que queremos es fondear este bot, es decir, poner aquí básicamente Ethereum. Lo podemos realizar de diversas maneras. Una, por ejemplo, sería desde una hot wallet. Si, por ejemplo, tenemos la cartera de MetaMask, que si no la tenéis, os dejaré un tutorial por aquí abajo en la descripción. Pues ahí, si tenéis la red de Base y tenéis Ethereum, os lo podríais enviar por esa misma red directamente al bot, ¿vale? Al BreadBot. Y si no, desde un exchange, que yo os pondré aquí el ejemplo con BitGet, que de la misma manera, si no tenéis una cuenta, os dejaré los enlaces también aquí abajo para que os creéis una. Lo que haríamos es ir a Spot y una vez ya tengamos comprados nuestros Ethereum, nuestros ETH, nos iríamos aquí a la parte de retiro, seleccionaríamos ETH, obviamente, porque al final es lo que queremos enviar al BreadBot. Luego aquí pondríamos la red, que en este caso, fijaos que nos pone ETH, esto es la ETH Mainnet, con lo que es importante que nos cojamos esta, ya que esta es el Layer 1, ¿vale? O esa capa 1, tenemos que ir aquí abajo y poner Base, que sería esa capa 2 o ese Layer 2 de Ethereum, desde donde podemos comprar todos los tokens y proyectos que están en Base, como por ejemplo Bread. Y aquí, donde pone dirección de retiro, sería donde exactamente tenemos que copiar esa dirección de nuestra cartera, con lo que en mi caso haré comando V. De aquí le daríamos simplemente a siguiente, y aquí solamente pondríamos la cantidad de ETH que queremos enviarnos al bot, como por ejemplo 33 Ethereum, y le daríamos ya a retirar y entonces lo tendríamos ya por ahí. Ya estamos en el bot otra vez y ahora simplemente os voy a explicar aquello bastante rápido de explicar. La parte de help ya lo hemos visto, desde ahí podemos entrar a la comunidad de Telegram de Bread si necesitamos algún tipo de ayuda. La parte de referrals es la parte de referidos, esto os recomiendo aprovecharlo si tenéis más amigos o amigas que van a utilizar estos bots para la red de Base, ya que tiene de los referidos que mejor he visto en cuanto a bots. De hecho, os dejaré el mío aquí abajo, porque por un lado de esa comisión que nos cobran, que es un 1% en este bot, hay una parte pequeña que simplemente compran Bread y lo vuelven a quemar, con lo que nos va muy bien en general, ¿no? Para lo que sería, bueno, como proyecto, digamos, de Bread, ya que ayuda a que Bread crezca en este sentido. Y por otro lado, en cuanto a referidos directos, creo que nos dan hasta un 80% de esa comisión del 1%, y por referidos indirectos creo que es un 20%, con lo que está muy bien, así que si lo queréis aprovechar, yo os dejaré mi link, mi enlace evidentemente abajo en la descripción y en el comentario fijado, pero podéis hacer lo mismo si sois creadores de contenido o si tenéis personas con quien compartirlo. Aparte de esto, en Trade History, que está justo arriba de Help, veréis, una vez hayáis empezado a operar y tradear, que si pulsáis os salen ahí vuestras transacciones, con lo que también está bien saberlo. Y el siguiente apartadito, que es el primero que vamos a mirar, es el de Settings o Configuración, así que vamos a pulsar una vez aquí. Como vemos, aquí tenemos parte de la configuración básica. Primero en cuanto a language, ¿vale? Ahora iremos a ver esto de buy and sell y hidden positions. Pues pulsaríamos en lo que nos sea más cómodo. Yo lo dejo aquí en inglés, pero podéis ponerlo en español. Luego de pin yo aquí no toco nada. De versión le pongo la Pro, que diría que os sale esta por defecto. El buy and sell token info, obviamente tenemos el advance y el positions chart. Ahora yo lo dejo apagado. Y aparte de esto, iríamos ahora al Buy and Sell Buttons. Los Hidden Positions es en caso que si no nos sale, ¿no? Aquella transacción, aquella posición que tenemos, pues pulsamos aquí y debería salir por ahí. En Buy and Sell Buttons, si pulsamos, podemos configurar los botones de compra y venta o de Buy and Sell que nos pone por defecto. Nos pone ese 0,1 ETH, 0,05, bueno, este creo que ya lo cambié yo. El Sell 0,1 y el Sell 0,05. Si yo ahora quiero cambiar este buy 0,05, simplemente pulsaría y ahora le voy a poner 0,025, por ejemplo. No me deja, vamos a poner 0,02. Vale, y ahora ya me lo habría cambiado. Simplemente no nos deja poner en este caso más decimales, pero bueno, se pone 0,02, 0,03, lo que queráis poner de Ethereum. Estas son cantidades enanas, pero yo es porque estoy simplemente, bueno, porque he estado testeando el bot y siempre lo hago con
estas cantidades tan pequeñas. De hecho, lo que os recomiendo para todo este tipo de bots, ya que al final tienen riesgo porque estamos confiando en quién ha desarrollado esto, es que solo os enviéis aquello que necesitéis para operar, y una vez ya hayáis vendido y lo saquéis, os lo enviéis a vuestro MetaMask, a vuestro exchange o a donde creáis que es más seguro para vosotros. Y como digo, que solo se utilice esa parte, ¿no?, para operar aquí, ya que al final estamos asumiendo ciertos riesgos al utilizar este tipo de aplicaciones. Y también no es interesante ver, como ya hemos visto al principio del vídeo, que personas que ya conocemos están apoyando este proyecto, que es un proyecto más o menos conocido, también es algo que ayuda, ¿vale? Que tenemos personas ya utilizándolo, etcétera, etcétera. Y luego la parte de comunidad, que como yo os he comentado, cualquier duda, que sería, aquí veis que está aquí a la izquierda tengo una conversación con Brett Builder. Pues este, por ejemplo, es uno de los desarrolladores. Aquí en Brett Community, si publicáis una duda y no se puede resolver por ahí, pues por ejemplo os dirá que le mandéis un DM y él me ha estado resolviendo, ¿vale?, todas estas dudas, con lo que es bastante cómodo, y esto es algo que evidentemente da confianza. Dicho esto, y teniendo en cuenta estos riesgos que hay, aquí pondríamos, pues configuraríamos esto como nos sea más cómodo, y ya tendríamos toda la parte de configuración hecha. Y ahora vamos a ver por orden la parte de wallets o carteras, la parte de buy and sell, y por último veremos el limit order. Y bueno, obviamente también checaremos la parte de positions, pero que va a ser algo muy rápido. Así que vamos a empezar con las wallets. Si pulsamos, aquí abajo del todo nos sale la wallet que tenemos y la cantidad que tenemos ahora mismo. En importar wallet es en el caso que queremos importar alguna wallet que nosotros ya tenemos. En create wallet es para crear aquí una nueva, y el refresh es simplemente para recargar. Así que como veis, esto es bastante simple. Vamos a ver la parte de buy and sell. Pulsamos y nos dice enter ERC token contract address, es decir, quiere que le añadamos el CA del token que queremos comprar o vender. Vamos a coger este que es Chomp, es un token de la red de Base, y le damos aquí arriba, ¿vale?, para copiar el CA del contrato. Si no, si bajamos por aquí abajo, lo tenemos siempre aquí en medio también, podríamos pulsarlo desde aquí. Ahora nos da esta información sobre el token o proyecto, y además abajo nos da las opciones de compra. Como veis, lo primero que nos pone es el contrato o el CA de este, y luego nos va a dar pues información del fully diluted value, nos da también el precio, nos da la liquidity, etcétera, etcétera. Y para los que igual no lo sepáis, el FDV al final es como el market cap, pero con todos los tokens en circulación, sería un poco es el equivalente. Y si bajamos, ¿no?, aquí más abajo tenemos las opciones. Yo la verdad la que suelo utilizar tanto para comprar como para vender es la del lápiz, ya que yo aquí pulso y pongo exactamente lo que quiero comprar. Como veis, tenemos estas tres opciones de venta, las dos que ya tenemos por defecto predeterminadas, o como la hayamos cambiado nosotros, y de venta tendríamos lo mismo, más, ¿no?, en porcentaje, o el sell all, que nos vendería absolutamente todo, así que tenerlo en cuenta. Y aquí abajo, como veis, hay un puntito verde en la wallet en la que estoy. Si tuviera más wallets, pues entonces podría mover ese puntito verde, podría pulsar todas, si quiero en este caso operar en todas. El slippage lo he hablado con el desarrollador, y para este bot y para esta red, para la mayoría con un 1% os debería ser suficiente, ¿vale? Para compras, ventas y también para compras y ventas límite o a mercado, como estamos haciendo, como vamos a hacer ahora. Lo único que si ese token tiene un tax o muchísima volatilidad, por tax me refiero a comisión, pues tendríamos que ajustarlo, ¿vale?, en función de esa comisión que nos cobren, y subir un poco el slippage, que al final es esa por así decirlo, variación de precio, ¿vale?, que podemos tener a la hora de comprar respecto al precio que nosotros estamos viendo aquí en el bot o por pantalla. Dicho esto, vamos a hacer una compra, así que le voy a dar aquí al buy X y voy a poner 0,002. Y ahora nos pone aquí la transacción, estaría en este momento pending, como vemos con ese slippage, y ya la habría completado. Si queremos ver esta transacción en concreto, abajo donde pone Base Scan,
pulsaríamos y nos lleva, ¿vale? Ya al escáner, en este caso de la red de Base, para que podamos ver exactamente cuántos tokens han ido a nuestra cartera, cuántos se paran para hacer ese buy and burn de Bread, es decir, esa compra y quema de Bread con la parte de las comisiones. Y bueno, podemos ver esta información si nos interesa. Ahora sí vamos otra vez aquí al Start para que nos salga el menú y pulsamos en Positions, nos va a poner, bueno, antes tenemos que darle aquí a Wallet 1 y nos va a poner aquí las posiciones que tenemos. Como vemos, se nos abre ya la de Chomp y esto va muy bien tener toda esta información, sobre todo cuando queramos hacer las órdenes límite, que ya lo veremos luego, para guiarnos un poco con el precio. ¿Por qué? Porque al final el precio de aquí está más actualizado que no el precio que tenemos en DEX Screener, todo y que se actualiza bastante rápido. Entonces yo lo suelo seguir siempre de aquí. Ahora simplemente para vender, que como veis nos dice que hemos hecho una buy, una compra por 5,24 dólares, pues para vender le daríamos también al Sell X o Sell 50% o Sell All. En este caso le vamos a dar al Sell All, lo que hace es venderme todo y que incluso, como vemos, ¿no?, nos hace esta tarjeta de PNL por aquí, que bueno, la verdad está bien, todas son así como con dibujitos de Bread. Y ahora ya hemos visto, ¿no?, cómo podríamos comprar y vender a mercado. Vamos ahora a hacer la parte de límite, con lo que le vamos a volver a dar al Start y simplemente voy a pulsar en Limit Order. Deciros que en este vídeo no voy a explicar ni el DCA ni el Sniping. El DCA porque no lo he probado y no lo utilizo, la verdad. Y el Sniping simplemente porque tampoco, pero el Sniping, para quien no lo sepa, es comprar un proyecto normalmente en el momento en el que se lanza, ¿vale? De manera que se compra muy barato y luego se intenta normalmente vender rápido para hacer esas rentabilidades, ¿no? Entonces, igual para un futuro os traigo vídeos de temas sniping y DCA, incluso con los bots, si lo queréis, pero para este vídeo en concreto me voy a centrar solo en lo que yo utilizo, que es lo que yo os he enseñado hasta ahora, y las limit orders que vamos a ver justo ahora. Lo único que estas limit orders no vais a ver cómo se ejecutan, pero ya lo he estado probando y testeando yo durante varios días. Así que os puedo decir que en mi caso me han ido bien y son muy fáciles de poner. Las podemos hacer de esta manera. Pulsamos en Limit Order, pulsamos en la wallet en la que queremos hacerlo y aquí simplemente añadiríamos Add Limit Order Entry. Pulsamos también. Y ahora tenemos que aquí poner otra vez, ¿vale?, el CA o esa dirección del token, con lo que vamos a coger otra vez el token de Chomp, lo copiamos aquí y ahora nos dice, ¿no?, si queremos hacer un buy or sell. En este caso vamos a poner una de buy y si os fijáis ya la tendríamos aquí, ¿vale?, entre comillas activa, pero en realidad no, porque hay que configurarla. Para hacer eso pulsamos dentro y ahora nos vuelve a salir un poco de información también, como habéis visto antes, del token, ¿vale?, lo del fully diluted value, el precio, etcétera, etcétera. Y si vemos por aquí abajo nos dice también el balance que tenemos de ETH y en este caso de Chomp, que como no tenemos nada, pues no sale nada, ¿no? Para poner esta orden, ahora lo voy a hacer, porque también es una orden de compra o buy limit, lo voy a hacer desde aquí. ¿Qué quiero decir? Que si os fijáis estamos en 13,7 de market cap y de precio en 0,1450. Para que lo sepáis, yo normalmente voy aquí a Start, le doy a Positions, porque cuando hago normalmente una venta límite o incluso otra compra, ya suelo tener una posición, es decir, que ya he comprado algo de ese token y lo comparo, como os decía antes, con el precio, el market cap que me da aquí en la posición, ¿vale? Lo que sería en este caso el token de Chomp. No lo compararía con esto porque no está tan actualizado. Aún así, en este caso lo vamos a hacer para el ejemplo así. Esto sería 0,1450. Así que, como esto es una orden de compra, vamos a pulsar en precio. Imaginaos, ¿no?, que en vez de 0,1450 queremos hacer, pues, ostras, cuando caiga en 0,10, ¿no?, en 10 millones de market cap, más o menos, pues quiero una compra. Pues perfecto, ponemos 0,10. Le damos al Enter y fijaos que ya nos actualiza en el market cap, nos pone 10 millones y en el price también. En el slippage dejaríamos ese 1% y en Ethereum simplemente pondríamos aquella cantidad que queremos. Por ejemplo, en este caso podría poner 0,02 Ethereum. Si veis que ahora os pasa lo que a mí me ha pasado, actualizad, ¿vale? Podéis también hacer esto. Yo a veces borro el mensaje, vuelvo a pulsar y vuelvo a poner aquí.
y ahora ya sí que me lo ha cambiado. Pero esto, que si veis que os da algún error, normalmente así se soluciona. Si no, podéis aquí hablar al Bread Builder para que os lo solucione. Y en cuanto a las opciones de abajo, tenemos la de True Limit, que sería como un límite normal en un CEX. Y luego tendríamos la de Fat Finger, que en este caso sería vender todo el stack, es decir, vender todo. Con lo que también esto tenerlo en cuenta en función del tipo de orden límite que queráis poner. Refresh sería solo pues esto para refrescar, ¿no? En caso que no se haya actualizado nada. Y desde aquí en Delete sería para que eliminemos en este caso esta orden de buy. Fijaos que si le doy a back, es decir atrás, tengo ahora la orden activa, de manera que en el momento, ¿no?, en el que por ejemplo este token de Chomp toque ese precio, si es que lo toca, pues me haría ya esa compra. Ahora, si quiero añadir otra compra o venta al límite, le daría a Add Limit Order Entry, volvería ahora a copiar el contrato y ahora le daría aquí a Sell. Como veis, ahora no nos pone nada porque no tenemos ese token, pero lo que voy a hacer va a ser comprarlo rápidamente y eliminar esta orden que hemos hecho antes. Y ahora simplemente vamos a comprar como antes 0,002. Perfecto, ya lo tenemos por aquí. Y ahora vamos a hacer la venta. Lo que pasa que voy a dejar abierto esto para que lo podáis ver. Yo abro aquí Positions, le doy a Wallet y ahora ya lo tenemos por aquí. Como os digo, esta es la información que yo miro antes que la de Dex Screener. Por ejemplo, ahora aquí nos pone precio de 0,1450 y aquí nos pone precio de 0,1454, así que sí que veis que hay estas pequeñas diferencias. Al final esto tiende a ser más exacto y yo me fijaría, ¿no?, en este precio, todas estas cosas para poner la orden. Como acabamos de comprar ahora más o menos en este precio, vamos a poner una orden en 0,15 teniendo en cuenta el precio de aquí, así que ahora vamos a ir otra vez a Start, le damos aquí a Limit Order, le damos a la Wallet, Add Limit Order Entry. Vamos a volver a copiar aquí el contrato del token y ahora sí que nos dejará, porque va a detectar, como ya ha detectado, que tenemos cantidad de tokens de Chomp de este proyecto. Le damos a Sell y ahora fijaos que como antes ya nos ha añadido esta orden, simplemente tendríamos que pulsar, se nos abre aquí y aquí podríamos poner de precio, ¿vale? Comparando con este de aquí, 0,1454, pues por ejemplo yo aquí puedo añadir 0,15. Ya veis que ahora me ha cambiado el precio y el market cap. De Ethereum le pondríamos, pues mira, justamente 0,02, que es exactamente lo que hemos comprado. Slippage de 1%. Aquí le pondría Fat Finger, refresh por si acaso, y ya tendríamos aquí hecha nuestra limit sell, ¿vale? Nuestra venta al límite. Ahora simplemente cuando el precio de este token toque este punto, los 15 millones de market cap, se me ejecutaría esa orden siempre que no haya ningún problema. Por eso yo lo he estado testeando estos días, porque recomiendo siempre que se utiliza un bot, sobre todo si es un bot nuevo, como mínimo, ¿no?, testearlo con poca cantidad, asegurarse que ahí va bien, ver la comunidad, ver todo. Y cuando se está un poco más seguro de esto, pues ya se puede empezar a trastear más. Quedarían, ¿no?, estas otras opciones que, como os he dicho, no voy a explicar en este vídeo, pero en principio deberían ser bastante intuitivas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en wallets, que casi se me olvida, es que si pulsamos en wallets, ahora pulsamos encima de la wallet que queremos seleccionar, se nos abrirá todo esto, que es lo que nos había enseñado, y básicamente desde aquí, pues como veis, tenemos varias opciones. Se puede hacer el rename o cambiarle el nombre, el delete, que sería eliminarla, el refresh, que esto es simplemente recargar la página, exportar la llave privada, esto recordad, si lo hacéis no se lo enseñéis a nadie, y guardadlo en un sitio aparte. De hecho, yo recomiendo hacer esto porque si alguna vez queréis, digamos, mover, ¿no?, esta cartera, necesitaréis la llave privada, o si queréis importarla a otro lado, con lo que podéis pulsar aquí. Como digo, que nadie os vea esto, tenerlo aparte en un sitio seguro, y bueno, ya tenéis eso en caso de que queráis importar la cartera, la wallet o lo que sea. Y la parte de, bueno, vivo en Basecamp, en caso que queramos ver todas esas transacciones que se están haciendo. Y la parte de transfer, que es la que os quería decir. Tenemos aquí la de deposit, pero esto ya os he enseñado al principio del vídeo cómo hacerlo. Al final simplemente nos da esta, a la dirección de nuestra cartera o nuestra wallet, que es esta de aquí, y es simplemente enviar a través de la red de Base, ¿no?, Ethereum. Recordad, solo enviad Ethereum, no enviéis otras cosas, para fondear esta cartera. Desde deposit sería hacer lo mismo, y transfer
sería para enviar, ¿no?, esos Ethereum que tenemos aquí fuera. Así que le daríamos aquí, pulsaríamos, y ahora fijaos que nos deja escoger entre ETH o algún token. En este caso, no os compliquéis, hacedlo siempre con ETH, con Ethereum. Pulsaríamos, ahora aquí nos dejaría escoger el 50%, el 100% o un porcentaje que nosotros queramos. Por ejemplo, yo aquí le doy al 100% y me dice please set withdrawal address first, o sea que en este caso tendría que pulsar aquí en set withdrawal address, que simplemente es esa cartera en la que yo quiero pues enviar todo esto. Le daría enter wallet y aquí lo copiaría, ¿vale? Y luego simplemente tendría que poner también, pues eso, la cantidad de Ethereum, que es lo que habéis visto, tirar simplemente hacia adelante y ya se me enviaría ahí a mi cartera, ¿vale? Entonces, como siempre, ya sabéis, cualquier cosita, cualquier duda, me la podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Espero que os haya sido útil este vídeo y os traeré algún bot más de Base, seguramente uno más, como hice con lo de Solana. Y dicho esto, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Saludos!